Bueno, Luis, ya te vale, que ya hablamos de gastronomía la semana pasada. Quítate la servilleta, que encima te has puesto 5. No lo entiendo. Sí y no. La última vez fue de un ingrediente, pero eso me ha dejado con ganas de explorar aspectos más filosóficos, como la regla de los 5. Ah, ¿y no tenías otra forma de mostrarlo que con 5 servilletas? A ver, Laura, que muy pronto por la mañana, encima no vayas exigiendo. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Madre mía, el teatrillo, se nota que estamos acabando el año porque ya cuesta un poco, ¿eh? Mira, yo ya no sé si voy a ser capaz de seguir haciendo teatrillos, Laura, porque son ya muchas temporadas aquí haciendo el tonto. La verdad es que sí, pero el Japón a fondo, japonesamente, sin teatrillo, no es lo mismo. Bueno, porque es una manera además de presentar el tema, ¿no? De una manera sencilla. Divertida, especialmente divertida, porque bueno, hoy vamos a hablar de uno de los conceptos fundamentales sobre los que se sustenta la gastronomía japonesa. Exactamente. Las 5 servilletas, ¿no? Las Yo 5 creo que ibas a servilletas. decir eso. No, la regla de los 5, como los libros estos de incluso de cuando mi padre era chaval. Buah, yo tenía toda 5. la colección de los 5. Pues esta es la regla de los 5 también, en japonés el gomi go shoku, pero que es un término que significa 5 sabores, 5 colores. Exactamente. Al final este término, esta expresión, muestra un poquito la importancia que se da a lo visual, ¿no? Y un poco también a las elaboraciones tradicionales del washoku. Ya hemos hablado del washoku aquí y hablamos brevemente un poco de esto, pero hoy queríamos profundizar en justamente la combinación de ciertos sabores y ciertos colores para conseguir ese resultado perfecto, ¿no? Visualmente muy bello, bueno, delicioso. siempre se dice con la comida que la comida entra por los ojos, ¿no? Totalmente. Y lo primero, tú lo ves y dices, oh, qué maravilloso. Si ya visualmente algo te llama la atención, lo vas a disfrutar todavía más. Lo que pasa es que en este caso a veces los japoneses se vuelven un poquito excesivos, ¿no? Porque ya no es que solo tengas esta regla de los 5 sabores, 5 colores, es que además se suele combinar con otras reglas de 5 también. Que si 5 técnicas o métodos de cocción, ¿no? El gojo, los 5 sentidos, gokan, etcétera, ¿no? Y al final todo gira alrededor del 5 en la comida y dices, pero no me puede dejar usted comer tranquilamente en lugar de tener que estar fijándome en tantas cosas. Pero luego cuando te sirven esa comida que justamente es un poco un resumen de esta regla de los 5 o las reglas de los 5, con lo bonita que es y esa combinación de colores, de sabores, sí, no digo que de no, técnicas. Laura, pero digo que a veces parece que para disfrutar de una comida así japonesa, washoku, tradicional, ¿no? Esta que es el patrimonio de la humanidad y tal, tienes que haber hecho un curso de crítica de gastronómica primero, luego otro curso de estética japonesa. Bueno, hablamos ya de la estética japonesa aquí en el podcast y es muy importante también, es dentro que a eso de esta me regla refiero. de los 5. Y a veces uno piensa, ¿y qué tal si me dejas disfrutar de la comida y ya? Bueno, pero es que estas reglas lo que hacen es favorecer que tú como comensal disfrutes justamente de la comida. Aunque no te des cuenta. Aunque no te des cuenta. Interesante. De hecho, mira, si nos ponemos intensitos, ¿no? Aquí estábamos más y más intensitos, está claro que al final estas reglas de los 5, esta, ¿no?, necesidad Uy, no me sale la palabra. Venga, Laura, que tú puedes. No puedo. Obligatoriedad de combinar sabores, ¿no?, colores, técnicas, hasta, ¿no?, de sentidos que decías en la cocina japonesa, pues yo creo que tiene una influencia clara de la estética del budismo zen, ¿no? Claro. Clarísimamente, hablamos ya de eso, con lo cual no hace falta ahondar mucho. Sí, de todas las teorías chinas, del yin y el yang, de ¿no? los 5 elementos, fíjate. Exacto. Es que claro, volvemos con el 5, ¿no? Justamente. El quinto Beatle, por ejemplo. Mira, yo. No sé, digo Esto, yo. Al final grabamos el podcast y nosotros somos la dualidad del yin y el yang. La dualidad, ¿no? onda-corpúsculo, sí, también. Madre mía. Bueno, venga, Laura. Yo había mencionado lo del yin y el yang y tú has dicho los 5 elementos y yo creo que es un buen punto
para empezar a hablar de esta regla de los 5 en la gastronomía. Pues sí, porque al final esta filosofía interpreta todos los fenómenos de la naturaleza y al final de la humanidad basándose en la combinación de cada uno de estos 5 elementos, ¿no? Y establece una teoría cíclica del comienzo y el final de las cosas, algo también como muy budista, ¿no? Así como al final la interdependencia de todos estos componentes. De hecho, según esta filosofía, todo en la naturaleza surge en relación a uno de estos 5 elementos, ¿no? La madera, el fuego, la tierra, metal y agua, que son los 5 elementos básicos. Pero entonces cuando tú comes algo de japonés hecho con esto, ¿tienes que comer madera? ¿Tienes que comer tierra? Bueno, el katsuobushi decíamos que a mí me parecía un bloque de madera, ¿no? Pues bueno, ya está, sí, ahí va. supongo. Pero bueno, al final se ve un poco esa influencia en la cocina japonesa, ¿no? Donde también damos importancia a esos 5, como tú decías antes, no solo 5 sabores, 5 colores, también 5 técnicas, el tocar de alguna manera, el motivar de alguna manera los 5 sentidos, porque de nuevo también son 5, ¿no? Bueno. Porque al final todo ello realmente está enlazado o está relacionado de alguna manera con los 5 elementos básicos. Bueno, y también además has mencionado tú un poco por ahí de pasada el budismo zen. Sí, totalmente. ¿No? Los conceptos estéticos, que alguna vez ya lo hemos dicho en el podcast, habíamos hablado de la asimetría, ¿no? La negación de la forma perfecta, algo que a veces es el contraste entre la estética occidental y Totalmente. la japonesa. A nosotros nos gustan las cosas equilibradas, simétricas. En Japón, ¿no? Y por esa influencia del budismo zen gustan las cosas asimétricas. Casi imperfectas, Sí, imperfectas desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque es eso, es la negación de la forma perfecta, la simetría que tú decías. Sí, dime, sí. No, y digo que creo que es muy interesante porque también va a ser algo que tenga mucha importancia a la hora de emplatar y de colocar los elementos de la gastronomía washoku. De hecho, nos ponemos nosotros un poco intensitos, aunque a Luis a veces le cueste, pero es que no somos nosotros los que nos ponemos intensitos. Hay un manual escrito por Dogen, que es el monje fundador de la escuela Soto, del budismo zen japonés, una de las grandes pensaba escuelas. Que era un youtuber de estos. También es un youtuber también, muy divertido. De hecho, en este manual se incluye un poquito, bueno, que lo encontramos de hecho en el templo de Heiji, en la prefectura de Fukui, de Fukui. Hay instrucciones, ¿no? Claras y precisas justamente para los cocineros de los monasterios budistas. Qué curioso. Zen. Y esto ya en 1237, qué barbaridad. Exacto, entendiendo que lo que comemos, es decir, la preparación de la comida, es un ritual igual de importante que puede ser pues los cánticos, ¿no? El recitar sutras o lo que sea que hagan los monjes en su día a día, ¿no? Al final oye, también tenemos que poner mucha atención en cuáles son las reglas un poco de esta cocina japonesa. Al final, cuando tú estás en un templo zen, ¿no? Toda esa vida ascética que tú llevas dedicada a este estudio del budismo zen no se puede circunscribir únicamente al tiempo de rezos o al tiempo de estudio o de cantar sutras o de lo que sea, porque hay una parte muy importante que necesita el cuerpo humano, ¿no? Necesitas alimentarte. Entonces esos ratos, ya no solo mientras comes, sino también mientras lo preparas, forma parte igual de todo ese proceso de aprendizaje y de situación personal, mental en ese mundo en el que tú quieres aproximarte, ¿no? Ese mundo budista zen. Absolutamente. De hecho, este manual un poco de las reglas de cocina japonesa, hay un momento que deja de ser un manual solo de cocina para convertirse en un manual zen, ¿no? Un manual de cómo vivir una vida bajo el precepto, ¿no? La manera de vivir zen. Está claro que hay mucha influencia también de preparaciones del Shojin Ryori, que ya sabéis que es la comida vegana de los templos budistas. Hay mucho de formación espiritual, al final, justamente, ¿no? No es solo preparo comida, cocino y ya está, sino el momento de elaborar estos manjares eso es un ritual, forma parte del ritual zen, que yo ¿no? decía. Totalmente, sí, es que estoy totalmente de acuerdo. Entonces es súper interesante justamente este manual
y que tú decías, ¿no? Comienzos del siglo XIII. Es una barbaridad. Sí, es una locura. Y claro, uno de los pilares fundamentales de este washoku, esta cocina tradicional japonesa, es algo de lo que ya hemos hablado también en el podcast y lo tenemos en la web, pero vamos a hacer una referencia rápida para que no tengáis que darle a la pausa aquí. ¿Cómo que no? E iros, no, hombre, lo pueden hacerlo después para ampliar, ¿no? Vale. Pero para que tengan un poco toda la referencia aquí, que es el concepto del Ichiyu Sansai. Que significa, si recordáis, una sopa, 3 platillos. A lo mejor si este fuera otro podcast, no podríamos decir eso de si recordáis, porque la gente pues le escucha un episodio y ya está. Pero como nos han contado tantos japonistas que se ponen todos los episodios desde el principio y que a veces hasta lo repiten cuando alguno que se los ha acabado ya, ¿no? Y se ha vuelto a empezar el Japón a fondo y japonesamente desde el principio. Sí, que yo de me hecho, vuelvo loco con esto. Nos decís, oye, ¿no podéis grabar más de un episodio a la semana? Es que me vuelvo loco, digo, pero ¿qué, sin, ¿no? ¿qué oyentes más fieles tenemos? El Ichiyu Sansai, que decías tú, esa una sopa, 3 platillos, hace un poco referencia a esa necesidad, al final en la cocina tradicional japonesa, de que el menú, ¿no?, consista en ese cuenco de sopa, ese cuenco de arroz siempre, un plato principal, un par de platillos de acompañamiento, además de esos encurtidos que nunca van a faltar, ¿no? Es decir, el cuenco de arroz, ya hemos hablado también en el podcast del arroz, la importancia del arroz, y decíamos, es que cuando hablábamos del Ichiyu Sansai, decíamos, ni siquiera forma parte del nombre, ¿no?, de este menú tradicional, porque se da por hecho que va a estar ahí. Pero claro, como se tienen que elaborar distintos platillos en este concepto tradicional del washoku, al final la persona que está cocinando tiene de alguna manera que jugar con sabores, colores, métodos de cocción y hasta con los sentidos, que es algo muy importante en esta regla de los 5, para que el menú sea variado y sorprendente, porque Exacto. Al final si no les acabas dando lo mismo día tras día y hasta un monje zen se acaba aburriendo. Bueno, no lo sé, porque él también tiene que llevar a cabo no sé, esa cosa de mantenerse sin emociones y demás. O sea, que tú crees que de vez en cuando el cocinero les pone las mismas cosas durante semanas y semanas. Para ver si alguien dice algo. Para ver si alguien dice algo y entonces le expulsan, ¿no? Del templo. Hablando ahora en serio, si os quedáis, si os alojáis en un ryokan, por ejemplo, pues veréis, ¿no?, justamente ahí, o en la cena o en el desayuno, normalmente en ambos, vais a ver justamente esto de lo que vamos a hablar hoy en directo, ¿no? Porque se va más allá, ya no es solo, lógicamente, en los templos budistas, ¿no?, con esa comida vegana donde a lo mejor ciertas cosas se van a ver más claras, es en general, ¿no? En general forma parte un poco de ese washoku del que también hemos hablado. Y ya si hablamos un poquito del washoku antes de hablar de estos 5 sabores, porque es que está muy relacionado, tú lo has dicho antes, decías un poquito la negación de la forma perfecta, ¿no? Exacto. De la simetría, pero otro pilar importante en el washoku es el contraste. Bueno, claro, es la armonía por contraste. Ahí está. Que si lo escuchas así, como suena como contradictorio, ¿no? Porque sí. dices, ¿cómo va a ser armonía si es por contraste, por cosas que no son similares, ¿no? Al contrario, precisamente, ¿no? Lo que tú buscas es que se vea claramente que las cosas están contrastadas, porque como concepto estético, al menos en el concepto de la estética japonesa, ¿vale? Luego, si vosotros estéticamente preferís otras cosas, entended que esto es la estética japonesa, que encima está muy influida por ese budismo zen. Claro, es que ahí además entraríamos en el debate de qué es la belleza, ¿no? ¿Qué es bello? Pues es que, claro, estamos hablando, como tú dices, de la estética japonesa. Exacto. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, colocas un ingrediente y lo has cortado de forma rectangular, pero lo pones en un plato circular, pues estás usando una armonía por contraste, y eso para los japoneses es muy bello y altamente armonioso, cuando a lo mejor tú piensas, es que desde mi punto de vista esto no me termina de encajar del todo, pues resulta que para los japoneses sí. Para los japoneses sí, de hecho jugar con los colores, con las formas, con los sabores, con las técnicas de cocina, ¿no? Al final es una manera de conseguir que tanto la presentación como el propio sabor al final del menú tradicional japonés
mantengan, ¿no? y sean un ejemplo perfecto de esa armonía por contraste, ¿no? Exacto. De hecho, en el Washoku, este contraste permite esta armonía y con la armonía se llega al equilibrio. Telita, te estás poniendo muy intenso Muy hoy, Luis. intenso. Pero, o sea, es que, claro, empiezas hablando de contrastes y llegas al equilibrio. A que has conseguido un equilibrio. Y en serio que a mí me explota la cabeza, porque claro, el equilibrio no es solo de colores y de sabores, sino un equilibrio para el cuerpo y el entorno que se ancla en la estacionalidad, que es uno de los conceptos clave ya no solo en la gastronomía japonesa, ¿no? sino en general en la manera de vivir japonesa. Y justamente de ahí surge esta regla de los 5 o las reglas de los 5, llamémoslo como queramos, que son, pues eso, el buscar, el jugar, el contrastar 5 algo, ¿no? Y al final es con el objeto de conseguir un equilibrio, Eso pero es. un equilibrio basado en esa estética japonesa, no en la estética occidental. El primer punto de esta regla de los 5 son los 5 sabores, lo que en japonés se llama gomi. Go 5, mi es sabor. Los que 5 son sabores. una basura de sabores. No, hombre, ¿cuáles son los 5 sabores? No, lo digo por Luis? lo del gomi. Ah, vale, has hecho ahí un juego de palabras. Dulce, salado, ácido, amargo. No es que lo sean, ¿eh? No lo umami. entendáis mal. Exacto, son los sabores de toda la vida con el añadido del umami. Exacto, bueno, claro, ya forma parte, que ya ¿no? forma parte de los sabores. los sabores que existen. Al exacto. final decíamos, hay que jugar, ¿no? Pues en la cocina japonesa es muy importante jugar justamente con los 5 sabores a la hora de planificar ese menú tradicional, ¿no? Entonces, en estos menús, en el menú tradicional, hay diferentes platillos que se elaboran con diferentes técnicas, con diferentes ingredientes. Todo esto debe intentar siempre conseguir una buena combinación de los 5 sabores. Yo de todas maneras, aquí tengo un comentario de estos de los que me gusta hacer a mí de cuando soy un poquito... Te has puesto demasiado intenso antes Exacto, y ahora ya de abogado rebajas. del diablo, ¿no? Porque Venga. claro, estamos hablando de que esto es parte de ese Washoku, ese budismo zen que ya está escrito en el siglo XIII, tal y cual, ¿no? Pero claro, cualquiera que nos escuche y que conozca un poquito de estos sabe que el umami como sabor se descubrió a principios del siglo XX. Es verdad que por un químico japonés, Sí. Kikunae Ikeda, pero no deja de ser algo algo moderno, que a lo mejor tú, por ejemplo, siempre hemos dicho, ¿no? El queso el parmesano rellano, ¿no? Pues tiene mucho umami, o el jamón ibérico, ¿no? Y que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Pero si no se le puso un nombre como tal, ¿no? Hasta principios del siglo XX, a veces me cuesta pensar que alguien, a lo mejor hace 800 años, hubiera hablado de un quinto sabor cuando era algo como que a nadie se le terminaba de ocurrir, ¿no? Pero que hubiese algo más los allá. monjes del templo Eiheiji estaban ahí comiendo y diciendo, aquí hay algo. Esto, me estoy tomando aquí estas setas o este alga, esto tiene un sabor que no es ninguno de los 4. Y como tenemos otros 5 por ahí, no sabemos qué nombre ponerle, esto ya que lo haga otra persona en el futuro, ya le pondrán un Pero nombre. por si acaso va a haber a un quinto algo por ahí. Sí, es que Claro. no sé, ¿sabes? No, o sea, es verdad. Sí que es verdad que a veces hay ciertas cosas que como te encajan muy bien a posteriori, ¿no? De alguna manera. a eso me refiero, ¿no? Sí, y que se le sí, busca sí. un poco un retcon, ¿no? Como hacen con los cómics a veces Sí. y demás. Pero claro, por ejemplo, en ese menú tradicional, ¿no? Del Ichiyu Sansai tenemos la sopa de miso clásica, que se elabora, ya lo sabéis, con caldo dashi, que es hiper rico en umami, luego con el propio miso, que también, ¿no? Es rico en umami, al final todo lo que es fermentación va a ser muy rico en umami también, y luego se acompaña con ese cuenco de arroz, que a lo mejor tiene una ciruelita encurtida, ¿no? Una umeboshi, le es da muy ese ácida. toque exacto, ¿no? Ya metemos ahí el ácido. Tendremos el platito de tsukemono, los encurtidos, ¿no? Que pueden ser salados, ácidos también, depende de la receta, si son más avinagrados, ¿no? Luego, yo siempre pongo este ejemplo cuando hablo un poco también de armonía por contraste en la gastronomía japonesa. Recuerdo perfectamente en un ryokan donde nos sirvieron esa fresa con mostaza, ¿te acuerdas? Mostaza tú? japonesa, además, Mostaza japonesa. que pica un montón. Buah, que se te sube a las fosas nasales que Exacto, no veas. te las despeja, cosa mala. Exactamente. Recuerdo que nos lo sirvieron en un ryokan de Kaga Onsen y fue una experiencia, ¿no? Porque en un mismo bocado jugabas con 2 sabores muy diferenciados. Efectivamente. ¿no? Con lo cual, con el resto de platillos iban
jugando con otros sabores, ¿no? Pues imagínate que pues tenemos de principal un estofado, un sukiyaki, ¿vale? Tienes esa salsa, lo tengo que decir, Luis, me lo tienes que aceptar hoy. ¿Vas a decir dulzona? Voy a decir dulzona, una salsa dulzona, pero que en el sukiyaki, por ejemplo, lo tradicional es mojar la carne en huevo batido, que es otra combinación justamente de sabores, ¿no? Mezclamos el sabor un poco dulce de la salsa con el sabor más salado. Y claro, luego lo acompañas, por ejemplo, con ensalada que lleva a lo mejor aliño de sésamo, ¿no? Que mezcla sabores dulces, salados, etcétera, o las verduras de montaña, las sansai, que tradicionalmente estas verduras de montaña son los primeros brotes de primavera que tienen un punto de amargor. Exacto. Y que de hecho se busca que sean así de amargas, porque se supone que te limpian y te dejan mentalmente súper preparado y demás. Esto lo contamos en los artículos de marzo y abril. Estás ahí pensando, de la web. Pensando, ¿no? ¿Dónde? Totalmente. Y entonces cuando tú miras todos esos platillos que te sirven en un ryokan, por ejemplo, y miras cada uno, ¿no?, de los ingredientes que hay, si vas analizando, si hacemos, ¿no?, en vuestro próximo viaje a Japón, os sentáis y no solo coméis, sino analizáis un poquito, uno a uno, cada una de esas elaboraciones, esos platillos, y vas diciendo, ostras, esto tiene un toque de picante, o tiene un toque más ácido, o esto tiene un toque más dulzón, o esto tiene un toque más salado, ¿no? Sí. Y te das cuenta de que se juega muchísimo con esta regla de los 5 sabores. Sobre todo porque además, y esto es algo general, en la comida japonesa tradicional no es como en la occidental, que te van poniendo el primer plato, luego el segundo. Exacto. Y tal, sino que está todo a la vez, con lo cual cada comensal lo mezcla todo y come en el orden que quiera. Entonces, los sabores, no es que digas tengo los sabores dulces al final, ¿no? No hay como una serían los postres, ¿no? O tengo los salados en la última parte del menú normal, ¿no?, antes del postre, y al principio tengo a lo mejor un poco de ácidos y amargos, pues para limpiar el paladar. No. Totalmente, que sería un poco la progresión típica que tenemos en Occidente. Exacto, en un menú japonés lo tienes todo a la vez, y encima cada comensal, como lo come en el orden que considera conveniente, pues es muy curioso, porque al final la percepción puede ser diferente para cada persona que está sentada a la mesa. Absolutamente. Entonces ahí, fijaros, si ya habéis estado en Japón, buscad las fotos que hicisteis a esa cena en el ryokan y poneros un poco a recordar esos sabores, porque os vais a dar cuenta de que se juega mucho justamente con sabores, ¿no? No te van a hacer... Bueno, en plan, yo creo que es lógico, ¿no? Tú decías, en el menú occidental tenemos esa progresión porque vamos sirviendo los platos uno a uno, ¿no? Primero los entrantes, luego el primero, luego el principal o exacto, lo que sea. Sí. En cambio, es verdad que en la mesa japonesa se sirve todo de a una y tú te apañas. Y si te quieres comer la fruta, si hay un trocito de fruta, te la quieres comer al inicio, bueno, te la comes. Es verdad que hoy en día a veces, como ya se sirven muchos platillos en estas cenas de ryokan, pues sí que suele haber una separación, y a lo mejor el principal lleva otras 3 o 4 cosas alrededor, pero antes de eso has tenido como a lo mejor 8 o 9 entrantes seguidos. Sí, se suele servir el arroz siempre al final, ¿no? Cuando te sirven el arroz y la sopa con algo de encurtidos, aparte ya de los que ya has tomado al inicio, como que marca un poco el final, ¿no? Sí. Y en muchos ryokan luego ya te sirven algo dulce, especialmente para el público un poco internacional. Sí, que bueno, que a veces es un poco de fruta y ya está. Sí, a veces es un poco de fruta, a veces un heladito y poca cosa más, está. ¿no? Pero bueno, hablábamos esto por una parte, son los 5 sabores. Tenemos también, se juega muchísimo con los 5 colores. El término en japonés es go-shoku. Básicamente, 5 shoku de colores, ¿no? Y hace referencia al final a los 5 colores principales. Que al final para los japoneses sería el rojo, el amarillo, el verde / azul. Bueno, sí, porque no distinguen entre verde y azul. Exactamente, el blanco y luego el negro, aunque en la comida, en la gastronomía, se acepta el violeta oscuro. Por ejemplo, las berenjenas japonesas, ¿no? Claro, que son muy oscuras. Pero es un violeta bastante claro, pero es oscuro. Se considera que es como negro, ¿no? Claro. Si no, podrías usar, por ejemplo, un arroz con, no sé, pues con calamares, ¿no? Con calamares en su tinta o algo de esto. Tendría blanco y negro, ¿qué ves? Nosotros sí que tenemos el negro. Pero supongo que allí no utilizan la tinta de los calamares. Ay, yo no sé qué decirte. Utilizan el violeta oscuro. Según las creencias chinas, el rojo y el amarillo son colores cálidos y digamos que
se asocian al aumento del apetito, ¿no? Oh, qué rico. Van a presentar al final elaboraciones que lo que van a hacer es que tú quieras comer más, ¿no? O sea que por eso cuando tienes unas patatas bravas o una tortilla de patatas, ¿no? Que es Claro. el amarillo con ese rojito y demás, no puedes parar de comer. Esto así lo explican los chinos, sí señor. Sí, Jolines, señor, ¿no? son listos los chinos. Luego, el verde nos va a dar sensación de frescor. Esto es bastante Sí, lógico bueno, al esto final. es un poco evidente, sí. Y el blanco de limpieza. Vale. Un poco de pureza. Piensa el ingrediente básico blanco de la gastronomía El arroz. japonesa. El arroz, ¿no? Pues creo Lo que más puro, limpio que claro, hay. ya hemos hablado de eso, ¿no? Y luego el negro representa de alguna manera la firmeza y dicen que realza al final el color del menú al completo, ¿no? De toda la comida al completo. Básicamente es una manera de decir que necesitas el negro también o ese violeta oscuro para que el resto de colores brillen, ¿no? No, De alguna qué manera y bonito. se vea todo, que todo está en armonía porque está en contraste, Qué ¿no? Y bonito ahí es el buscamos concepto. ese equilibrio. Entonces, a la hora de preparar un menú tradicional japonés, tenemos que usar y combinar estos 5 colores básicos. Exacto. Y esto se puede conseguir con la elección y la preparación de los distintos ingredientes. Porque, por ejemplo, podéis combinar un pescado blanco a la parrilla, por ejemplo, pescado blanco, pues muy bien, con una ensalada verde que tenga pues pimientos rojos y amarillos, por ejemplo. Ya estamos ahí jugando, Claro, ¿eh? luego que lleve encurtidos el menú, que tienen diferentes colores, De diferentes hecho, si tonos te de verdes. fijas, en muchos platitos de encurtidos juegan ya con los colores, ¿no? Porque tenemos Claro. el tacuán muy amarillo, luego tenemos alguno verde, luego hay mucho violeta oscuro. Claro, y luego pues hay que añadir pues algas o berenjenas japonesas que como tú decías, ¿no? Pues tienen un También. color violeta muy oscuro. Entonces, gracias a esta elección de ingredientes y a la preparación de los mismos, pues estos pescados a la parrilla o estos encurtidos, pues hemos jugado un poco con los 5 colores, aunque también se puede conseguir esta combinación de los 5 colores con la presentación. Exactamente. Básicamente vamos a usar vajilla que tenga estos colores, ¿no? Y que al final también contraste, porque volvemos, o sea, ya veis que Volvemos a la armonía al por final contraste. es que es lo básico, ¿no? Hay que buscar ese contraste. Entonces, usamos vajilla de ciertos colores para que contraste con esos distintos ingredientes de diferentes colores. Bueno, Justamente. y a veces incluso se añaden elementos visuales como hojas y flores, que es curioso porque en la alta gastronomía, ¿no? Te dicen, al menos en Occidente desde hace tiempo, que si incluyes algo en un plato tiene que ser comestible, ¿no? Sí. Que no incluyas algo simplemente porque sí, pero a veces en el concepto estético japonés este de los 5, la regla de los 5 y demás, muchas veces se añaden hojas y flores, no tanto porque sean comestibles, sino porque aportan ese contraste de colores con los ingredientes que sí que son los comestibles y porque es importante que haya estos 5 colores y que siga habiendo este contraste en todo momento. Y no solo eso, además es el guiño a la naturaleza, ¿no? A la Además. estacionalidad, porque tú ves una hoja de arce completamente verde y probablemente ese platillo te lo han servido en verano, ¿no? Claro. En cambio, tú ves una hoja de arce roja, ya sabes que eso es pues finales de otoño, ¿no? Por Efectivamente. ejemplo. Pero Que se es juega curioso mucho esto, con ¿no? eso. Que se sí. juegue mucho con eso cuando si tú lo piensas desde tu punto de vista occidental, pensarías, aquí el chef está fallando porque me está poniendo cosas que no me puedo comer. Cierto. Y no, el chef lo está haciendo bien porque él te está preparando la comida con sus reglas Claro. de alta gastronomía, ¿no? Totalmente. Reglas tradicionales. Luego, si sois como yo y os gustan los cuenquitos y los platitos y demás, pues ya estáis viendo que Japón es el paraíso, porque al final nosotros partimos justamente porque nos gusta lo perfecto, ¿no? Lo simétrico. Nosotros trabajamos con vajillas en que todos los platos son iguales, ¿no? Tú te dices, yo tengo la vajilla completa de Exacto, no sé tienes cuántos diferentes platos porque unos son para postre, otros son para principales, otros para sopas, Pero pero mismo todos diseño. tienen el mismo diseño. Exactamente. En cambio, en Japón lo importante es jugar con esos colores. Jugar, Formas, ¿no? Formas colores. y colores. Exacto. Es que Sí, ya está. Bueno, ahora hablaremos de ello, porque también va a ser importante después. Pero hasta también materiales diferentes, Claro. ¿no? Vamos a jugar con todo esto. Entonces, si os gusta
que sabemos que hay varios japonistas ahí que os encanta gastar dinero en Japón, pues a mí me gustan mucho justamente los cuenquitos, los platitos, este tipo de cosas. Para eso Japón es una maravilla, porque hay Claro, además, si millones de tienes un cuenquitos. poco ese síndrome de Diógenes, de que compras un montón de cosas y dices, tengo 5 platos así, otros 4 de otra manera, unos redondos, unos cuadrados, unos de porcelana, unos de tal, tú puedes decir que en realidad tú te estás basando en el budismo zen y en la regla de los 5 de Por la haber. gastronomía japonesa. Claro, entonces, porque decir síndrome de Diógenes suena un poco mal. Suena Es mejor fuerte. decir que tú te basas en la regla de los 5. Pero sí que es verdad que es una excusa fantástica. Tú dices, no, es que yo de vez en cuando sirvo comida japonesa en casa, quiero servir un menú tradicional japonés en casa, no puedo servirlo todo en, o sea, todos los cuenquitos o todos los platitos iguales, ¿no? No, tiene que ser cada cuenquito y cada platito tiene que ser diferente para poder jugar justamente con estos colores y las formas, ¿no? Entonces, maravilloso, a mí me Maravilloso. encanta. Pero luego, claro, sigue habiendo más cosas relacionadas Más con los cincos. 5, porque están las 5 técnicas, las Goho, que Importante. hace referencia a 5 técnicas básicas de cocina japonesa, que Creo que también hemos hecho un episodio de podcast. diversas técnicas y hay muchos tipos de platos, pero las 5 técnicas básicas son los crudos, los cocidos, la parrilla, el vapor y los fritos. Y aquí volvemos, que Luis me va a decir, esto de los fritos, eso es como el umami, que esto ha llegado relativamente, ¿no? Bueno, pues en fin, tú lo tienes que aceptar y ya está. Pero volvemos a lo que decíamos antes. En el washoku, ¿no? En el menú tradicional, el contraste, es ese mega concepto que tenemos que tener siempre claro, pues a la hora de elaborar el menú tradicional, siempre vamos a tener que usar diferentes técnicas de cocina y métodos al final de cocción justamente para conseguir ese equilibrio, esa armonía de la que hablábamos De hecho, antes. si no tenéis platos que tengan al menos estas 5 técnicas, no todos, evidentemente, pero unos serán de unos, otros serán de otras. Claro, pero piensa... Pero si no están las 5 cubiertas, alguien no está haciendo bien su trabajo o al menos no está siendo una comida 100% washoku. Tradicional. Es que, claro, de todas maneras, hablábamos antes del Ichizu Sansai, ¿no? Justamente esa sopa y 3 platillos, que luego además ya tenemos los encurtidos, el arroz, y normalmente a veces más de 3 platillos van a ser, además del principal, pues puede haber muchos otros platillos, ya te da para usar varias técnicas de cocina, porque no Sí, vas a sí, hacer sí. la misma elaboración No, claro en que 3 no. platillos distintos, ¿no? Entonces es importante a la hora de planificar, si queréis organizar una cena, por ejemplo, japonesa en casa para vuestros amigos o para vuestra familia, es importante planificar bien, oye, ¿qué platillos voy a hacer? ¿No? Porque Y tengo al que igual tener... que pasa con los recuerdos y los souvenirs que te compras en Japón, que yo digo, les puedes dar la lata a tus invitados, ¿no? Porque Tú ya das no la les lata en la enseñan. cena. Claro, pues les dices, espérate, antes de comer esto, tú sabes que en realidad aquí hay 5 colores, hay 5 técnicas y hay regla de los 5 y les va a explotar la cabeza justo antes de hincarle el diente al primer plato. Bueno, lápiz y papel, que Luis no lo ha dicho, porque sí que os podemos decir algunas cosillas para que les deis la lata a esos invitados, ¿no? Por ejemplo, Y así no vuelven más, que al final dice... Y así no tienes que cocinarnos claro, todo pues esto, ya está. ¿no? Lo haces una vez y ya está. Quedas estupendamente y ya no vuelven. Los crudos, al final, pues lógicamente permiten mostrar la esencia, ¿no? del ingrediente. No te puedes esconder, ¿no? El ingrediente no se esconde, es lo que es, ¿no? Es el estado natural absoluto de ese ingrediente, sin realmente muchos cambios. Sí que es verdad que en crudos la parte más importante es el corte, que tiene que saber destacar de alguna manera las mejores partes de ese ingrediente. Estamos probablemente todos pensando en sashimi, que Claro, es el pero ejemplo el perfecto. corte es importante porque pasa igual a veces que con la carne, ¿no? Aunque estoy haciendo un salto, ¿eh? Pero No. cuando tú tienes carne, aunque esté cocinada, no es lo mismo cortar, ¿no? Según el grano, ¿no? Against the grain o contra las fibras musculares, ¿no? El sabor te cambia. Te cambia. Entonces, según hagas el corte tú también al pescado crudo, si lo haces mal, aunque el pescado sea de mucha calidad, Totalmente. pero puedes cargarte un poco esa textura y el sabor, evidentemente. A ver, malo no va a estar, pero no va a ser lo mismo. Entonces, por eso aquí el corte es muy, muy importante. Exactamente. Y claro, el pescado crudo, el sashimi,
es uno de los ejemplos paradigmáticos de esta técnica. Y por eso en estos menús, como los que tomáis en las cenas en los ryokan y demás, al principio siempre va a haber un platillo con algo de sashimi. Siempre. Siempre. Si lo preparáis en casa, pues eso, cuidado con el corte, ¿no? Un buen cuchillo. Un día podríamos hablar de cuchillos, también sería Algún muy día interesante. podríamos, sí. En fin, es complicado, pero ahí tenéis recomendación, ¿no? Al final sashimi. Luego, los cocidos, que serían los nimono, ¿no? Estofados, engloba un poquito todo. Son esos platillos que se elaboran a fuego lento, ¿no? Un fuego moderado. Van haciendo chup chup, por decirlo de alguna manera. Por eso en muchos de estos menús a veces encuentras, ¿no?, esa pequeña velita que se enciende y que da calor a un pequeño cuenquito, pues que tiene unos cuantos ingredientes en un líquido y que se va cocinando, pues eso, mientras tú vas comiendo el resto de cosas, porque se considera a veces como un poco más plato principal, ¿no? Y se espera a que esté completamente ya cocinado. Que es esa la gracia en los ryokan, te ponen la velita y una vez se apaga la velita, es que está en su normalmente está el estofado ya, o sea, los ingredientes que hay dentro están ya calentitos y está todo hecho, ¿no? Qué rico. Pues eso, un nabe, ¿no? Un estofadito, pues es un ejemplo perfecto de nimono, ¿no? Y claro, en muchos sitios además te utilizan o bien a veces algunos pescados típicos de la zona o algún cangrejo de calidad, por También, ejemplo, si hemos estás comido por mucho, ¿sí? Fukui y demás, o por Hokkaido, Totori, que hay buenos también. cangrejos, o buen wagyu. Exacto. Porque como hay muchas marcas de wagyu por todo Japón de gran calidad, pues muchos de estos estofados a veces tienen pues estilo sukiyaki o cosas de esas. Luego tenemos la parrilla, yakimono, al final es todo lo que se elabora. También tenemos un episodio del podcast hablando justamente de la parrilla, ¿no? De eso que se elabora en planchas, en parrillas, distintas parrillas de todo tipo. Es una técnica súper antigua, ya decíamos en su momento, relativamente sencilla, que básicamente es exponer los ingredientes al calor directo o semidirecto, ¿no? Se les elimina el exceso de humedad y esto hace que resalten un poco los sabores, ¿no? Tú siempre hablas de esa reacción de Maillard. Efectivamente, bueno, claro, porque produce compuestos volátiles que potencian el sabor y el aroma del ingrediente. Por eso está tan rico hacer algo a la parrilla. Por ejemplo, brochetas yakitori. Estas brochetas generalmente de pollo, pero bueno, se pueden hacer de muchas cosas, o hasta carne a la parrilla, el yakiniku típico, ¿no? Pues eso es otro ejemplo de parrilla. O los típicos pescados que te ponen en muchos de estos menús que van a la parrilla también. Totalmente, ya tendríamos ese yakimono, ¿no? Luego nos quedarían dos, ¿no? Me parece, sí. Nos quedan las elaboraciones al vapor, que son las mushimono, que al cocerse, ¿no?, al vapor, conservan las cualidades nutritivas de esos ingredientes, ¿no? Además de los aromas, los sabores un poco más sutiles, digamos. No es tan agresivo como una parrilla. Para esta técnica necesitamos controlar bien al final la vaporera para evitar que esos ingredientes se cocinen demasiado, y probablemente la elaboración más típica en ese tipo de menús de este mushimono, de esta elaboración al vapor, va a ser mi plato favorito de todos los tiempos. Entre comillas. Nótese la ironía, que es el chawanmushi. A mí el chawanmushi me gusta mucho. Al final es una especie de flan salado, porque se hace con huevo y siempre lo vais a encontrar en cualquier menú de alta cocina tradicional, los típicos kaisekis. A mí no me gusta mucho el chawanmushi, no por el flan salado, eso me gusta. A mí te cuesta me da un poco lo que se le añade, ¿no? Exactamente, justamente hablábamos del contraste, ¿no? Pues también juegan mucho con el contraste de texturas en Japón. Les gusta mucho elaboraciones que te muestren diferentes texturas, ¿no? Al final, que sientas cosas diferentes. Entonces tienes un flan, lógicamente, con esa textura de flan, y te encuentras, pues no sé, un trocito de nabo o un trocito de patata a veces. Bueno, patata todavía la aceptaría. O una gamba que está muy, 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 muy cocida, que está bastante durita. Y entonces yo estoy comiendo ese flan y de golpe me encuentro algo claro, como... te cambia la textura completamente no en ese gusta. bocado y
y te sorprende. A mí no me gusta. A mí eso es lo que más me cuesta del chawanmushi. Pero bueno, es una de estas elaboraciones al vapor como más típicas, ¿no? Y luego, ¿qué nos quedaría, Laura? Nos quedaría las frituras, las agemono. Exactamente. Que tú lo has dicho, ¿no? No es una técnica originaria de Japón, aunque sí que se ha convertido en una técnica básica del recetario japonés. Lo curioso es que se hable de esta regla de los 5 cuando no es una técnica básica y estamos hablando de que esto ya en el Heiji, en el 1200, ahí, no sé cuántos. A ver, es verdad que en el manual de Dogen del Heiji es verdad que no se hablaba de esta regla de los 5 como tal, ¿no? Pero sí que se introducía de alguna manera un poco el camino a seguir a la hora de elaborar bueno, yo creo que a los japoneses japonesa. modernos lo que les ha gustado es tenerlo todo como muy estructurado con números, ¿no? 5, entonces todo tiene que ser 5. Lo que hacía en su momento este monje Dogen, claro, era estructurarlo, pero de una manera quizás un poquito más flexible, ¿no? Tiene que haber una serie de técnicas, tiene que haber una serie de colores, ¿no? Exacto. No tienen por qué ser 5 todo, 5, 5, 5, ¿no? Pero tiene que estar estructurado porque además es una manera de que el cocinero también mentalmente siga esos rituales y prepare la mente y Exacto, y yo creo que demás. esa es la parte importante, ¿no? Justamente la concentración en tengo que conseguir algo que no sea monótono al final, Además, sino que exacto. haya ese contraste para conseguir esa armonía y ese equilibrio del que hablábamos, ¿no? Las frituras japonesas son bastante menos pesadas, ¿no? Muy crujientes al final. Se nota que no será una técnica originaria de Japón, pero son maestros absolutos Sí, señor. del control de la temperatura del aceite y de la propia masa. De la propia masa, sobre todo. Es muy importante conseguir una temperatura justo apropiada en la masa para que en ese ratito que está en Segundos el aceite, a veces, ¿eh? exacto, quede algo que sea muy crujiente, muy poco grasiento y que precisamente por haber estado poco tiempo tienes esa parte de textura crujiente, pero no le cambias tanto el sabor al producto original, que es un poco la gracia, ¿no? Ahí El está. seguir valorando ese producto original y que destaque. Tocarlo lo menos posible. Efectivamente, y claro, sabor. un ejemplo clásico de fritura es la tempura. Yo creo que estamos pensando todos en eso, ¿no? De hecho, en la gran mayoría de ryokan os van a poner, siempre va a haber un platito con unas piezas de tempura. Sí, es no mucho, una muy pizquita, habitual. pim, ahí está. Claro, bueno, pero es que esa es la gracia, como te Tienes sirven un poquito de poquitito de todo, ¿no? Entonces, un poquitito de un platito que tiene unos colores, que tiene unos sabores y que se ha elaborado con una técnica de cocina concreta, ¿no? Es justamente ir jugando con estas cosas para conseguir ese menú tradicional que es tan variado, ¿no? Y Eso con es. ese contraste están al final equilibrado. Pero yo he mencionado antes un poquito que decía, bueno, también los materiales son importantes, ¿no? Porque otro punto importante, y que lo hemos dicho también al inicio, es el de tocar, jugar con los 5 sentidos. Bueno, es que claro, si estamos hablando de 5 todo el rato, yo creo que una de las cosas que siempre han sido 5, ¿no? Son los 5 sentidos. Porque Aquí lo de los sabores, dices, bueno, el umami es relativamente más reciente, e incluso aunque no es tan reciente como parece, estamos hablando del principio del siglo XX, exacto. pero yo, por ejemplo, cuando era chaval y empezaba a estudiar, no se hablaba del umami, a pesar de que ya se había descubierto, ¿no? Es algo que se ha popularizado en tiempos muy recientes, pero los 5 sentidos siempre han estado: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Y decíamos al principio, la comida entra por los ojos, sí, pero también entra por el olor, ¿no? También entra por el sonido de los propios platillos entre sí o ese tacto, ¿no? Pues unos son de un material, otros son de otro. Es que todo es importante. Todo, ¿no? Los 5 sentidos en japonés, go-kan, ¿recordáis? 5, kan, en este caso del kanji, de sentir. Es eso, es estimular todo, no pensar solo en la comida. Bueno, la comida tiene que estar rica, ¿no? Con lo cual tenemos que estimular, lógicamente, el gusto. Ya, vale. Pero también decíamos, es importante el sentido estético, ¿no? La vista. Ya, pero ya no solo eso, no nos quedamos ahí, que ya sería tela, ¿eh? Bueno, con el sentido estético y de algo rico, ¿no? Estimularías lo que sería un poco vista, gusto e incluso el olfato. El olfato que tú decías. Pero en el caso japonés también se juega de forma directa con el oído y con el tacto. Tú lo mencionabas antes, la vajilla.
la vajilla japonesa nos va a ayudar mucho a estimular el sentido del tacto y el sentido del oído, ¿no? En la vajilla japonesa, esto es importante, está permitido tocar y sujetar... En la cocina japonesa. ¿Qué he dicho? La vajilla japonesa. Perdón, en la cocina japonesa está permitido tocar y al final sujetar con las manos ciertos recipientes, ¿no? Por ejemplo, el cuenquito de sopa, el cuenquito del arroz, exacto, ¿no? Ciertos platitos. Es habitual... Incluso en situaciones formales. En situaciones formales te lo puedes acercar un poquito a la boca para comer más fácilmente sin que se te caiga, ¿no? Eso que hay en el platillo. Es de buena educación, es que forma parte de lo que está permitido en la mesa japonesa. Entonces, claro, estamos agarrando esos cuencos. No es lo mismo un cuenco de cerámica. Puede ser una cerámica rugosa, por ejemplo. Para el arroz, que encaja muy bien. Y sin embargo, las sopas, ¿dónde te las suelen poner? Casi siempre en un cuenco de madera lacada. Efectivamente. Y claro, a lo mejor estáis pensando, vale, empiezo a entender lo del sentido del tacto porque agarramos esos cuencos, esos platillos y tocamos diferentes materiales. Pero lo del oído, esto no lo acabo de entender, porque no es que vayas haciendo como chin chin, ¿no? O kanpai con los cuencos para brindar. No, es que, claro, utilizas palillos para comer. Y el sonido de los palillos contra la superficie de estos materiales, pues cambia en función de si tienes madera lacada, si tienes cerámica, si tienes lo que sea. Vidrio, por ejemplo, hasta si agarras uno de esos platillos o estos cuenquitos y luego lo vuelves a dejar en la mesa, aunque no hagas mucho ruido, lógicamente, pero en la sensación que tú vas a tener, ¿no? Y el pequeño ruidito que tú vas a tener va a ser muy distinto, muy distinto. Claro, y es muy importante que esos 5 sentidos estén activados porque al final la comida, igual que se ha preparado y esa persona que la ha preparado ha puesto todo de su parte para hacer una comida que tenga todo en cuenta, ¿no? Que no solamente sea nutritiva, que es como lo más básico, sino que vaya un paso más allá. Totalmente. O 5 pasos más allá, ya puestos a... Con 5 servilletas que llevabas tú en el teatrillo efectivamente. Al inicio. Pero es importante, ¿no? Porque a veces, desgraciadamente, en los tiempos modernos, en los que a veces no hay mucho tiempo para comer, o fíjate que incluso hace no tanto se empezaron a poner de moda estos batidos que se suponía que con un batido de esos tenías todos los nutrientes necesarios en una comida y así podías seguir trabajando. Y dices, qué aburrimiento, porque la comida es algo, por un lado, para disfrutar, pero en el caso japonés todavía va un paso más allá, porque es una manera de estar conectado con ese paso de las estaciones, es estar conectado con los elementos, estar conectado contigo mismo como persona porque activas los 5 sentidos. Totalmente de acuerdo. Además, fíjate, el origen un poquito de todo esto ¿no? Cambios, pero el origen es el budismo zen, lo vemos clarísimamente, y ciertas teorías o filosofías chinas. Al final vemos que lo importante no es me lleno de nutrientes, ¿no? No, va un paso más allá. Es cómo lo haces. Y hasta la propia elaboración de la comida ya es importante, porque tenemos, ¿no? Justamente a estos monjes budistas preocupados por cómo elaborar correctamente un menú tradicional, ¿no? O crear ese menú que se convertirá en lo que ahora conocemos como el menú tradicional japonés. Lo usan de ritual también un poco, ¿no? Para, alcanzar cierta concentración en sus ejercicios de Bueno, al final es como budistas. Cualquier arte marcial, ¿no? Que repites ciertos movimientos también para acabar haciendo las cosas bien y que te salgan de manera natural, casi instintiva, ¿no? Pues todo esto también es un ritual para conectarte contigo mismo y con la naturaleza. Pero me parece interesante el que en este caso es un ritual tanto para el que elabora la comida como para el que la degusta, ¿no? Porque el que la elabora tiene un poco este ejercicio mental, tiene que realizar este ejercicio mental de, quiero combinar al final elaboraciones, ¿no? Vajillas, colores, sabores, estimular los sentidos, tener todas estas cosas buscando ese contraste para conseguir ese equilibrio, esa armonía. Tú te tienes que concentrar para conseguir un menú equilibrado en el totalmente. Sentido japonés, ¿no? Y luego es el propio comensal el que también, entre comillas, una vez tú ya conoces esto, eres, entre comillas, responsable de entender
todo el proceso que se ha llevado a cabo para que estés tú ahí en el ryokan comiendo. Bueno, entender esa vajilla, y agradecer también todo ese trabajo y ese esfuerzo, ¿no? Tú Claro. cuando vas a un restaurante hoy, ¿no? Y más cuando es un restaurante a lo mejor en el que tienes un menú un poco más largo, que el chef, por ejemplo, pues se lo ha trabajado un poco más y dices, oh, aquí noto la mano del chef, ¿no? O noto sus influencias y tal, y luego aparece el chef y le das las gracias, ¿no? Gracias por la cocina. Esto todavía es ir otro paso más allá, Sí. incluso aunque no hables con la persona que te lo ha preparado, porque sabes qué ha pasado por la cabeza de esa persona, sabes todas las cosas que ha tenido en cuenta, porque las estás viendo, las estás probando, las estás oliendo, las estás catando, ¿no? Y estás escuchando también todos esos sonidos y todo. Entonces, en cierto modo te conecta también con esa otra persona a la que está Absolutamente. en la cocina, incluso aunque no salga a decirte nada. De hecho, es que fíjate, ¿no? Si la cocina, la gastronomía fuera solo, pues nos llenamos de nutrientes y ya está, los monjes, que al final su día a día es el de el rezo, ¿no? La concentración, hacer ciertas cosas, dirían, vale, pues nos tomamos un sobrecito de estos de los nutrientes estos, una Y así barrita de podemos estas estar haciendo, y ya está. cantando sutras más tiempo. Y en cambio no, en cambio justamente la elaboración de esos ingredientes, ¿no? Y de ese menú forma parte al final parte de su día a día, de su día a día, sí. de sus rituales diarios, ¿no? Muy importante esto. Con lo cual a mí esto me demuestra de que por más que queramos estas cosas que vemos a veces en películas o que bueno, ya han surgido algunos productos de una pastilla y ya no tienes que comer, ¿no? Ya está. Esto será, pues a lo mejor para algún momento que digas no puedo comer o lo que sea, pero la cocina ya se ve, no va a desaparecer. No. No va a desaparecer porque va más allá nos llenamos el estómago. Es algo espiritual también y es algo que nos hace humanos. Al final. Te estás poniendo Hoy has empezado tú intensito, Estoy, Laura, para escribir un libro de la regla de los 5 en Japón. Oye, pues sería muy interesante, la verdad, Claro. las cosas como son. Sería muy interesante. Pero bueno, nos liamos y yo creo que lo que estaría bien es que los que habéis estado en Japón miréis Exacto. las Y nos fotos. contéis en los comentarios, ya sea en iVoox, en Spotify, a ver si descubrís o si os acordáis de estos 5, ¿no? De los colores, de las texturas, si hubo algo que os de las llamó la preparaciones, atención. etcétera, sí. Porque yo he dicho antes, esa fresa con mostaza a mí me explotó la cabeza, ¿no? No sé, contadnos un poquito si algo os sorprendió, si os dais cuenta ahora. A lo mejor era algo que teníais en mente, pero no habíais realmente pensado. Mirando esas fotos, si habéis estado ya en Japón, si decís, ostras, qué verdad, ¿no? Fíjate, hay diferentes materiales, hay diferentes técnicas de cocina, hay diferentes Y ingredientes, si tenéis invitados colores. a casa y les queréis hacer una comida japonesa, pues les ponéis unos auriculares con el podcast a cada uno de ellos, la comida más o menos que dure eso, unos 50 minutos más o menos, como este episodio, y así al final pues está justo cuando está acabando el podcast y entonces después de eso ya no volverán a ir a vuestra casa nunca más y os libraréis de visitantes indeseados. ¡Mátane!